bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre, le deseamos una muy feliz tarde y que se tome su cafecito, su vasito de agua siempre para estar hidratados y que se pongan de modo relax, así que se quedan todos tranquilos y cero estrés. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera invitada de hoy. Ella es Marcela Máspero, ella es de la Coordinación Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Únete. Lo importante de esta entrevista, bueno, primero nosotros le habíamos invitado antes de ir a Suiza a la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, pero lamentablemente ese día tuvimos cadena y no pudo salir, pero ahora nos trae con las noticias. Vimos con bastante sorpresa que no se pudo llevar a cabo una reunión tripartita, que se tenía tantas expectativas sobre ella. Estaba Fede Cámara, estaba presente el gobierno venezolano y por parte tuya de los pocos sindicatos de trabajadores representados en esa organización. Esta es la Organización Internacional del Trabajo, la número 106, y que era muy importante sobre todo porque en este momento está aplicándose el artículo 26, que viene a ser como una especie de carta interamericana para Venezuela, donde podrían hasta venir algunos representantes de la OIT y ver personalmente lo que sucede en el país. Los resultados no fueron nada favorables. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo te fue en tu viaje? ¿Nos trajiste chocolates, yogures de Suiza? Bueno, yo creo que los chocolates y los yogures los deben haber traído los 16 que fueron de la Central Bolivariana y Socialista, wow, que fueron a los únicos que el gobierno garantizó su pasaje y su acreditación. En el caso de la UNET, nosotros no aparecíamos ni en el listado de los trabajadores y mucho menos pues nos iban a dar nada. Nosotros fuimos gracias a la solidaridad de nuestra nueva Central Sindical de las Américas, la Alternativa Democrática Sindical, y venimos muy satisfechos de los logros que allá se dieron. Pedro, el día sábado se dio el debate del examen del caso contra el gobierno de Venezuela, que es reiterado por segunda vez este año, 2 años consecutivos, que es por violación al convenio en materia de empleo, el convenio 122. Allí se dio un debate muy interesante y las conclusiones que se publicaron el día de ayer son totalmente desfavorables al gobierno, donde se comenta la grave crisis que tenemos, particularmente los trabajadores hoy. Estamos devengando un salario en estos momentos que es de $30.96 si le aplicamos la tasa de ICON y la nueva devaluación que acabamos de tener producto de esa tasa de ICON, y si lo aplicamos al mercado negro estamos ganando $9. Tenemos 7.7 millones de trabajadores desempleados, el 60% de las familias no tiene acceso a más de 2 comidas al día y bueno, tenemos miles de familias hurgando en la basura. Pero hay una distorsión, que perdona que te interrumpa, pero no quiero que se nos pase por alto, porque es que para los organismos internacionales, si sacan lo que tú ganas en bolívares a la tasa DIPRO de 10 bolívares por dólar, bueno, ganas un sueldo multimillonario, $10.000, $20.000 o algo así. Sí, e incluso una de las cosas que más causó sensación allá fue repetir lo que decimos acá en Venezuela, que este es el único país donde los trabajadores nos aterrorizamos cada vez que nos anuncian un aumento de salario. ¿Por qué? Por lo que significa la devaluación, que va por el orden de 2.600% en estos 3 últimos años, con la pérdida de 1.200.000 empleos. Entonces las conclusiones no podían ser sino desfavorables al gobierno, reiterando además la necesidad de que una misión tripartita de alto nivel visite el país, situación que fue negada. El gobierno se negó a las conclusiones el año pasado y se niega este año. Por eso lo que estamos visualizando es que se está desprendiendo también de organismos internacionales como la OIT, y después tenemos ese show que habían montado para el día de ayer de una presunta mesa de diálogo. Debe ser como el diálogo que sucedió el año pasado con algunos factores aquí políticos, y habían convocado a Fede Cámaras, a la Central Socialista. Por supuesto, a nosotros no nos invitaron, nosotros hicimos saber nuestra postura ante el director nacional de la OIT, donde le decíamos... Ustedes únete. Nosotros como únete, y también lo hizo la CGT, que fuimos las únicas 2 centrales autónomas independientes que pudimos llegar a la conferencia, y allí le decíamos lo que significaba el hecho de hacer un diálogo que excluyera a las organizaciones sindicales, que estuviera presente el director general de la OIT, y que además el papel que le estamos exigiendo a la OIT es que actúe, igual que en 1982, cuando Les Wałęsa, al frente del sindicato Solidarność, acudió a la OIT, se introdujo una solicitud de comisión de encuesta y la OIT fue una de las garantes de devolver la libertad y la democracia a ese país, democracia y libertad que ha durado muchísimos años. Y por eso entregamos ese documento, hicimos nuestras observaciones, gozamos del apoyo de muchísimos delegados de los trabajadores. El gobierno salió derrotado incluso porque el grupo de países de América Latina y del Caribe por primera vez hizo un pronunciamiento dividido, que de alguna manera refleja las posiciones de la OEA. En la OIT.
en la OIT y además de eso el director general de la OIT ni siquiera los recibió. Entonces hay una victoria que ha sido contundente con la posición de Fedecámaras de no asistir, con la posición del movimiento sindical independiente, autónomo y democrático, que no fuimos invitados. ¿Pero qué ves esto tú como una victoria? ¿No sería una victoria más bien que el gobierno entienda la posición del empresariado y de los trabajadores en Venezuela, que se dé esa reunión de alto nivel tripartito que tanto se ha solicitado? Han tenido reuniones previas, inclusive allá Fedecámaras con el gobierno en Suiza, en la OIT. ¿Y por qué no se da esta reunión? Bueno, no es es una victoria porque el gobierno pretendía mostrar al mundo un nuevo show, igual que cuando trajeron aquí a los representantes del Vaticano, se sentaron toditos en una mesa, hicieron unos acuerdos que tampoco estaban las condiciones dadas para ese diálogo y finalmente el gobierno no cumplió. Entonces su foto era mostrar al mundo que estaban sentados con Fedecámaras. Nosotros exigimos que haya un diálogo, que esté presente la OIT para garantizar ese diálogo inclusivo, que se acuerden y se cumplan todas las recomendaciones de los organismos de control que venía dando la OIT desde hace más de 6 años, que se devuelva. Fíjate, nosotros introdujimos un documento muy importante también en la OIT, que es una solicitud de medida de protección para el compañero Leonel Grisset de Sidor, quien es directivo sindical, y fue despedido simplemente por manifestar su desacuerdo con el fraude constituyente, así como sucedió con Iván Freites, cuando denunció las graves fallas que existen a nivel de la refinería, lo hizo en la OIT, después fue despedido. Pero además acá ya le hicimos saber al director general que nosotros tenemos derecho, como lo ha dicho de manera consecuente la OIT, a convocar una huelga general que está tipificada en los convenios internacionales por el tema de situaciones políticas que nos afecten y económicas sobre todo. Ya vamos a llegar ahí porque me vas muy rápido. Quería preguntarte por qué fueron solamente 2 representantes de los trabajadores, solamente 2 sindicatos, lo que es Únete y la otra organización que mencionaste. La CGT, fíjate, no sé, el gobierno, nosotros todos los años, es obligación del gobierno y ha sido reiterada la posición de la Comisión de Verificación de Poderes, que se incluya a todas las organizaciones sindicales. Nosotros presentamos nuestro listado. Este año el gobierno acreditó a la CTB, a la CGT y a CODESA, y a nosotros no nos acreditó. Y lo fueron los compañeros, entiendo que no les pagaron los pasajes. Nosotros, gracias a la solidaridad que reiteramos de las centrales sindicales hermanas de América Latina, pudimos estar. Y gracias a la Organización Mundial de Trabajadores que nos acreditó, pudimos tener voz en representación de los trabajadores venezolanos en ese debate tan importante que fue el debate sobre el incumplimiento del convenio en empleo. Este convenio, ¿de qué se trata y por qué Fedecámaras rehúsa sentarse en esta reunión? Según las declaraciones que vi a través de las cámaras de Globovisión de Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, dijo que cayeron a tantos improperios y tantas groserías y fue tan hostil el tema contra Fedecámaras y los empleadores en Venezuela y los empresarios y la industria, que dijeron, mira, no nos podemos sentar en una misma mesa. Sí, el debate fue muy interesante el día sábado porque el viceministro del Trabajo, al cual todos conocemos, quiso mostrar una aparente, un libreto de diálogo que no existe en el país, una formalidad donde todos los trabajadores estamos en excelentes condiciones. Metieron incluso el tema político de la constituyente como una de las grandes logros del país, y dijo incluso que Fedecámara tenía una posición pública en contra de la constituyente, pero la respuesta que se dio en las intervenciones de los empleadores, de los gobiernos y de los trabajadores hizo que se lanzaran en una intervención final con improperios y ofensas que de manera permanente usa el presidente de la República, usa sus voceros como el alcalde de Caracas o el vicepresidente del partido, o quienes son voceros y no tienen la razón y solamente utilizan la descalificación como el arma que no tiene razón. ¿Qué tipo de descalificaciones las que se pueden decir? De terrorismo, de violencia, incluso en nuestro discurso, en nuestra intervención, nosotros le decíamos que el hecho de perseguir a los trabajadores, del tema que estamos viviendo del hambre y de la pobreza, de tener hoy en la calle cerca de 70 asesinados jóvenes, eso sí es terrorismo y es violencia, y que a nosotros no se nos puede acusar a los trabajadores de propiciar ningún clima que sea en el país, ni de terrorismo ni de violencia, porque somos los más afectados, cargados sobre nuestros hombros una grave crisis que no hemos generado, Pedro, de la cual no somos responsables. Tenemos que ir a una pausa, ya regresamos con la Coordinadora Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Únete, Marcela Máspero. Al regreso quiero que nos cuentes un poquito más de esta reunión, de por qué fue tan
tan fuerte que decidieron no participar. No sé si ustedes también tenían la potestad de no participar. Y ahora, ¿cuáles van a ser los próximos pasos que van a tomar? Y por primera vez, esto es histórico, los empresarios con los trabajadores unidos. Eso nunca había pasado. Ya marcharon juntos, eso me lo tengo que contar también. Ah, es verdad. Ya regresamos, está pendiente. ya regresamos con más para ustedes aquí en Conto y Pensini por Globovisión. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a Marcela Más, pero ella es representante de UNT y también de sindicatos de trabajadores y de Frente Anticonstitucional, Antinacional. El Frente Nacional en Defensa de la Constitución y la Democracia. También estamos en la nueva central sindical como secretaria de Integración y Articulación Institucional de la Central Sindical de las Américas. También, mira, que te dejamos una pregunta al aire sobre cómo fue esa reunión, porque fue tan tensa que tomaron la decisión de que no se iban a sentar. Tú dices que es un triunfo, pero ahora, ¿cuáles son los pasos? El artículo 26 sigue estando vigente. ¿Van a venir a hacer algunas inspecciones a Venezuela o en las fronteras para ver qué está pasando desde lo más cerca posible? Bueno, la verdad es que el gobierno venezolano está rompiendo con toda la estructura internacional y todos los convenios que están ratificados. Creo que eso es una de las razones de convocar este fraude constituyente, romper con la ONU, con la OIT, y la OIT es el único escenario donde participamos los trabajadores y tenemos poder de decisión. Y hemos aprendido a valorarla como un escenario jurídico de alzada, donde planteamos nuestras situaciones, los despidos de los 1.000 trabajadores azucareros, lo de Petrocasa, lo del compañero Juan Carlos Arias que está siendo violentado en Coposa con un expediente amañado de despido. Fíjate, el caso también de Norma Torres, que ha sido perseguida del sector eléctrico, o las elecciones sindicales que están absolutamente paralizadas, y nos llama profundamente la atención que ahora se esté dando el proceso electoral del sindicato de Alcaza, que vamos a barrer allá con Henry Arias, que es la plancha número 152, es el único que han permitido en estos últimos tiempos, aparte de 2 que han decidido de manera unilateral. Entonces hay una serie de violaciones que se vienen repitiendo de manera reiterada, de opiniones de los organismos de control de la OIT, y hay 2 quejas, artículo 26, la que introdujeron los empleadores, que se mantiene vigente, y la nuestra de los trabajadores, que fue dividida para ser sustanciada en la Comisión de Expertos y en el Comité de Libertad Sindical, y donde están los casos de los trabajadores despedidos con ocasión a la convocatoria y a la activación del proceso de referéndum revocatorio, el tema del salario, que lo hemos denunciado, la bonificación que se viene dando del salario, el convenio 95, y toda la violación en materia de libertad sindical que se ha producido en el país y donde tenemos numerosas quejas que están en el Comité de Libertad Sindical, como por ejemplo el hecho de que Iván Freites tiene que ser reenganchado en PDVSA, y por supuesto a eso se ha negado el gobierno. Una pregunta también, yo sé que todos los trabajadores que se representan allá en la OIT, algunos son del sector público y del privado, pero mucho se ha hablado sobre esta nueva Asamblea Nacional Constituyente y se dice que puede venir un nuevo orden nacional a nivel de economía, que podríamos hasta perder lo que significa la propiedad privada. Es obvio, evidente que este gobierno no ha sido nada pro empresario y de hecho entonces tampoco de los trabajadores. Podríamos entrar en un sistema al estilo de Cuba, la Unión Soviética, y cómo quedaríamos entonces ante este tipo de organismo de la OIT si no tenemos ese tipo de economía donde hay libre empleo. Fíjate, la sospecha nuestra es que se quiere conculcar todos nuestros derechos. Es absolutamente falso que sea necesaria un proceso constituyente corporativista para garantizar alimentación, salud, vivienda y todos los beneficios con los cuales pretenden engañar al pueblo. Todos esos están consagrados en esa Constitución. Pero fíjate, Pedro, lo que está planteado es acabar con el Estado. Es que la Asamblea Nacional, el 30 de julio, no sirve porque les molesta, ya lo dijo la fiscal general de la República, en el cumplimiento de su papel institucional. No es un tema de la fiscal porque se llame tal, no, es el papel que tiene que cumplir el Ministerio Público. Y bueno, te molesta la Asamblea, bueno, te quito la Asamblea y decide TCJ. Ahora es la Fiscalía, quito la Fiscalía del medio, las centrales sindicales, los sindicatos los quito del medio, creo los comités de producción, creo los consejos de trabajadores, y aquí hoy, Pedro, nosotros hemos recorrido 10 estados del país promoviendo desde abajo la Constitución del Frente por la defensa de la Constitución y la democracia. 99. Formamos parte de ese comité, nos juramentaron en la Asamblea Nacional, es un escenario de la sociedad civil, y te puedo decir con toda la propiedad del mundo, 9 de cada 10 trabajadores
están en contra del fraude constituyente, 9 de cada 10 trabajadores quieren un nuevo presidente este año y 9 de cada 10 trabajadores están dispuestos a luchar desde su escenario de trabajo para evitar que el 30 de julio acaben con este Estado. Ya basta de que se nos humille, ya basta de que se nos intente movilizar, que se nos intente acabar con todo lo que tenemos. No tenemos ya, fíjate, este 1 de mayo fue histórico, porque la unidad, primero de todos los sectores sindicales, todas las centrales sindicales, el gobierno no intentó comprarnos, dividirnos, cooptarnos y nos integramos. Y no solamente fue la lucha por el salario o el contrato colectivo, las horas de trabajo que eran lo anteriormente por lo que luchamos, después fue una lucha por tener acceso a medicamentos y alimentos, no, pero este año todos convencidos salimos a luchar por la libertad y la democracia. ¿Y el día 9, juntos empresarios? No, incluso hicimos un encuentro histórico en la estación del metro de Chacao el 1 de mayo, donde marchamos juntos con los empresarios de Conindustria, los empresarios de Fede Cámaras, los empresarios de Concecomercio, para decirle al país que juntos queremos un cambio y que juntos garantizamos esa transición, donde tenemos que entendernos, pero donde tiene que haber una serie de garantías que estamos exigiendo además a la Asamblea Nacional, porque estamos preparando un proyecto de ley de garantías que la hemos llamado como proyecto para la defensa de la Constitución por los sectores sociales, donde tiene que garantizarme el derecho a la protesta, a los trabajadores del Estado, el derecho a la protesta en las industrias básicas, el sueldo cuando estemos en huelga, el tema de las directivas sindicales que se sumen a la lucha por la libertad y la democracia, la permanencia de los tercerizados y los beneficios adquiridos, el tema de garantizar, fíjate, hoy, el lunes hubo un paro de transporte en Caracas que fue un éxito porque hay un compañero que está detenido arbitrariamente por el general Reverol y que no ha sido puesto en libertad. Igualmente tenemos educadores y trabajadores detenidos, el caso de Benis Reyes, que es profesor del Liceo Rosa Inés en Barinas, delegado sindical de Suma, el profesor Santiago Guevara, que es de la Universidad de Carabobo y está detenido en la División de Inteligencia Militar, o Sergio Contreras y Stacy Escalona, que es una trabajadora de Ginebra, y por eso es fundamental que nosotros tengamos una ley de garantías y de recompensa que reivindique lo que los trabajadores estamos dispuestos a asumir en este momento para abordar el protagonismo que nos corresponde en defensa de la libertad y la democracia. Tú también perteneces a este movimiento que se autodenomina el sector no polarizado del chavismo, lo que es el chavismo crítico, por de otra manera llamarlo, donde está Marea Socialista, algunos periodistas como Nick Merevans, que han participado también el general Cliver Alcalá Cordones y también Miguel Rodríguez Torres. ¿Tú has estado asistiendo a algunas de las charlas que han dado? Fíjate, nosotros como Únete hemos participado en todos los escenarios, lo decíamos esta mañana, en un foro excelente que se realizó en la sede de la PUCB, donde estaba el profesor Freddy Gutiérrez, Nick Merevan, Gabriela Ramírez, entre otros. La exdefensora del pueblo. Es correcto, Nelson Chiti Larroche y el profesor Víctor Márquez, que es nuestro coordinador de la Unidad de Acción Sindical y Gremial, donde había un debate constituyente o constitución. Y también estuvimos en la reunión que se hizo con la fiscal y suscribimos el documento en representación de nuestra central del equipo de la transición pacífica y democrática. Y el llamado que nosotros queremos hacer es a la necesidad de un plan de reconciliación nacional. El único que tiene en sus manos la violencia, la represión es la que ha generado la violencia, la represión y las armas las tiene el gobierno y ha tratado de sembrar el odio. Y a pesar de que se ha tratado de sembrar el odio, este país no está en los momentos de polarización que hemos tenido en otros momentos, donde incluso dentro de las familias había una confrontación porque yo estaba con el gobierno o porque estaba con la oposición. Los dueños del miedo y de la violencia y de la represión es el gobierno. Eso no ha bajado. Por eso es importante que, y era un ejercicio que hacíamos esta mañana, no solo de foros, sino nos queda hasta el 30 de julio. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer, ama de casa, trabajador, para evitar que el 30 de julio nos conculquen absolutamente todos nuestros derechos? Ya nosotros nos alimentamos a través de las bolsas CLAP porque ellos deciden quiénes comen. Ya hay acceso a la salud
porque ellos deciden a quién se atiende y no hay posibilidad en los hospitales públicos. Ya hay empleo si ellos deciden. Fíjate, quiero denunciar un caso con una empresa del sector farmacéutico que viene aumentando los precios incluso con materia prima del 2016, que es Laboratorios Biotech, y los trabajadores están protestando desde la semana pasada porque no hay una revisión en materia de su sueldo. Nosotros necesitamos garantías de que el sector privado va a cumplir con las expectativas de los trabajadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el marco de una confrontación y utilizando nuestros métodos de lucha, o podemos nosotros dialogar y mostrar al futuro ese plan de reconciliación y garantía. Le tengo que dar el derecho a réplica al laboratorio Biotech para que estas son sus cámaras y porque presuntamente está pasando esto. Es correcto. Así lo esperamos y así ojalá que venga y lo haga. Así es, bueno, te invitaré para que hablemos entonces de ese tema. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, pero creo que cubrimos toda la agenda que traía, que era bastante extensa. Bueno, queda pendiente un programa contigo también, con la gente de Conindustria, con Juan Pablo Lalquiaga, que la última vez íbamos a hacer un debate y lamentablemente no se pudo dar. Yo creo que se enteraron por ahí que venía ese debate, pero sería muy interesante, quizás invitemos también a Fede Cámaras para participar, y va a ser un programa histórico donde reunamos a los trabajadores con la industria. Me parece excelente esa nueva unidad y ojalá que se superen todas estas diferencias. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias y el saludo, y le pedimos al país es unirnos en este plan de reconciliación, derrotar el odio, la violencia y lograr la victoria antes del 30 de julio con un referéndum que se está planteando, con la aplicación activa del 350 y con la suma de todas las voluntades, porque aquí en el país hacemos falta todos, Pedro. Hacemos falta todos hacemos país. Ya regresamos con más para ustedes, vamos a estar con el diputado Carlos Valero pronto aquí en Globovisión, apenas minutos, no se aparte de nuestra sintonía.